Hola, les doy una cálida bienvenida, una bienvenida especial a los que están con nosotros de Ucrania y también le damos la bienvenida a todos los que nos visitan de todo el mundo que están enfrentando situaciones difíciles. Qué bueno ver tantas caras conocidas. Le doy la bienvenida a los que no son de Ucrania, pero están aquí en solidaridad con esta comunidad. Su presencia es vital, así que gracias por estar aquí. Antes de avanzar, quiero rápidamente presentarme. Para los que no me conocen, soy Catherine Cox, soy analista en Londres y soy aquí representante del WUJ. Y para contarles, escojan el idioma que ustedes prefieren. Si quieren escuchar en inglés, cuando Victoria haga su presentación, elijan el idioma de preferencia. Tenemos un globo terráqueo, un icono aquí en la barra inferior, y si no está en la barra interior, búsquenlo en los tres puntitos. Este es el último seminario antes de las vacaciones de verano para reflexionar sobre los últimos 7 meses, sobre el proyecto. Se acordarán que empezamos con los eventos al principio, después con los demás eventos en experiencias extraordinarias y ahora estamos a mitad camino en esta serie. ¡Qué jornada para Ucrania! Y aquí, dentro de lo que es la WUJ, cada manifestación de lo que es el infierno se ha vivido en Ucrania, pero a pesar de todo han mantenido su humanidad. El trabajo psicológico que están llevando a cabo bajo tanta presión es espectacular. Ha sido fantástico conocer a varios de ustedes en los últimos meses, espero conocer a más, pero ha sido espectacular lo que han logrado. Y también, obviamente, están viviendo este terror sin tregua que nos transforma. Y es tan difícil pensar en lo que están viviendo. Y lamentamos no haber sido más eficaces en detener a Putin y su régimen devastador, con las sanciones, con los cortes, con la interrupción de las negociaciones diplomáticas. Pero no hemos logrado que nada de esto lleve la guerra a un fin y siguen sufriendo terriblemente. Nosotros en WUJ hemos tenido a Joe Cranbay en un webinario con el presidente de la IAP, también Jonathan Massani, sobre la nueva cura para el alma. Después Marion Lee, la neurociencia y soñar el cuerpo, y después dos, Lano Kobrit y Alina Potseva en la imagen de Dios emergente con Diane Stanley. La respuesta al mal. Elena Lulina y Susan Sforz, la presencia de los padres. Y hoy llegamos a la mitología con Anne Shearer y Victoria Roslick. Gracias a la generosidad del equipo fantástico de intérpretes, podrán escuchar estos webinarios en 8 idiomas y también tendremos la posibilidad de grabar este seminario tan importante para aquellos en otras zonas horarias a los que saludo. Estos webinarios han sido muy profundos, la riqueza de los aportes de el sufrimiento extremo en Ucrania se mezcla con el aprendizaje de nuestros oradores y sus clases magistrales. Han compartido lo mejor. Vemos que en este contexto hacemos un minuto de silencio por aquellos caídos en la guerra y vemos la belleza de Ucrania en este slideshow. Y al margen de todo esto, hemos colaborado con más de 40.000 libras para los colegas de Ucrania desde el inicio de nuestro proyecto. El equipo de WJ se reúne con miembros de las asociaciones ucranianas para entender qué es lo que ellos necesitan, sin pensar que nosotros lo sabemos. En el otoño pasado, pensé que simplemente estábamos organizando una serie de webinarios, pero me doy cuenta de que estos webinarios son el medio a un proceso más profundo, una jornada conjunta. La semana pasada estuve con Mary Stein hablando acerca de lo que fue la jornada. La guerra de Ucrania plantea preguntas terribles y todos nos preguntamos cómo respondemos no solo a la guerra de Ucrania, sino a una comunidad que sufre. Marie, antes de empezar el webinario, habló claramente acerca de lo que él piensa son los valores que deberíamos tener en la psicología analítica. No solo palabras, sino acciones.
Juntos estamos tratando de ver cómo psicólogos analíticos, cómo responder a los que están en Ucrania, en esta guerra horrible. No podemos ser observadores pasivos mientras crece el mal. Gracias a todos por sus aportes. Y ahora le paso la palabra a Sally Arthur. Gracias, Sally. Gracias, Catherine. Hola, desde Londres los saludo a todos. Bueno, como hacemos al comienzo de cada webinario, vamos a hacer un minuto de silencio en respeto a los que sufren por la dominación y sufren ante los vecinos imperialistas. El pueblo ucraniano sufre la devastación, pero su espíritu es fuerte. El ejército ruso aterroriza a la población civil de Ucrania. Hemos tenido la destrucción de el embalse de Kafka y la vida de miles, como por ejemplo el activista Victoria Amelista, la escritora. También, conjuntamente con estas atrocidades, hemos visto cuáles son las amenazas de guerra nuclear por parte del gobierno ruso y hace una semana la preocupación de que en Rusia van a cambiar un dictador por otro. Sin embargo, los colegas ucranianos nos inspiran con su esperanza, con su resiliencia. Y ahora nos encontramos aquí en solidaridad para recordar a los que han sufrido en esta guerra. Recordamos tantos que han fallecido y tantos que lloran su muerte. Y también pensamos en los que han sido torturados, heridos, violados sexualmente, secuestrados, desplazados, separados de sus familias. Empezaremos este minuto de silencio ahora. Muchas gracias. Ahora algunos comentarios acerca de la función, preguntas y respuestas, que estará disponible a la brevedad en la parte inferior de la pantalla. Después de las presentaciones tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Pueden escribir las preguntas en ucraniano o en inglés. Maxil Iglesiento nos ayudará aquí en Londres y podrá responder a las preguntas realizadas en ucraniano. Así que bueno, sin más demoras, le doy la bienvenida a las oradoras, a Anne Scher y a Victoria Roslick, con breves introducciones antes de que nos lleven al reino mítico. Anne Schroeder es periodista, se especializa en el bienestar social, hace campaña por las personas marginalizadas con dificultades de aprendizaje y sus libros exploran la posibilidad de crear comunidades más inclusivas. Posteriormente, su energía se dedica a la comunidad más amplia, tratando de ser parte de iGap en Londres como un analista de nuestra unión y trabaja no solamente en la práctica privada, sino en la capacitación de otros analistas en Rusia y en Bulgaria. El enfoque de su pensamiento ha sido la aplicación de los mitos a la psicología moderna. También ha escrito libros sobre Atena, lo femenino, la diosa de la reconciliación y la justicia, que sería el tema de otra ponencia, pero hoy hablaremos acerca de Perseo y Victoria Roslick nos visita de Kiev. Ella es analista y es miembro de la WJ, está en la práctica hace 20 años, enseñando a los niños y adolescentes hace 10 años. Utiliza la terapia de cuentos, mitología y demás modalidades en su terapia.
Y en su tiempo libre le encanta cocinar, le encanta la jardinería, disfruta caminatas, bailar y la música. Sin más demora, le doy la palabra a Anne. Anne Shearer, te puede comenzar. Estás muteada, Anne. Bueno, perfecto. ¿Se escucha bien? Muchísimas gracias. Bueno, voy a contarles la historia de Perseo. Aquí verán esta imagen. Aquí tenemos a la imagen. Empecemos. No es fácil hablar acerca de un héroe. Un minutito, perdón. Empecemos de nuevo. ¿Qué tal? Nunca es fácil ser un héroe. El abuelo de Perseo, el rey de Argos, no quería que él naciera porque había una profecía que decía que su nieto lo mataría. Entonces el rey viejo encerró a su única hija, a su hija Danae, en un calabozo. Pero ¿quién puede encerrar a el rey de los reyes y de los dioses? Zeus vino a visitar a Danae en una lluvia de oro y Perseo nació. Temía al niño, pero le tenía más miedo a Zeus. El padre, el abuelo, no mató al bebé, pero puso a su mamá y al niño en un barquito y los lanzó al mar. Un pescador los rescató y los llevó a la casa de su hermano, el rey Polidectes. Entonces Perseo creció como un príncipe. Pero bueno, las cosas se complicaron. El rey la quería a Danae. Ella no lo quería. El niño, los hijos, defendía a su mamá con garra. El rey ofrece un banquete, haciendo creer que iba a escoger a otra novia. ¿Qué regalos traerían los invitados? Perseo brinda si su mamá dejara si el rey dejara a su mamá tranquila, él traería la cabeza de Medusa. Pero esto era imposible. Medusa era un monstruo terrible que vivía en el inframundo. Cualquiera que se acercara y mirara directamente a sus ojos se convierte instantáneamente en piedra. Este era su destino, pero también era el destino de ella. En el pasado había sido una hermosa y poderosa princesa de Libia, pero se peleó con los dioses. Poseidón, el rey del océano, la deseaba. Se escapó al templo de Atenea y él la violó. ¿Qué era la enemiga de Poseidón? Pero en vez de defender a Medusa, la transformó en un monstruo horrible. ¿Qué podría hacer Perseo entonces? Atenea decide ayudarlo. Le da un escudo pulido para que pudiera mirarla a Medusa en la imagen reflejada y no en sus ojos. Hermes le dio sandalias aladas, una bolsa mágica y el casco de la invisibilidad. Y entonces Perseo le cortó la cabeza a Medusa, la decapitó. Y lo tenemos al héroe Crisor y al caballo alado Pegaso. Perseo agarra la cabeza de Medusa, la pone en la bolsa y se va volando con Perseo rumbo a casa. Pero en el camino vio a una doncella encadenada en una piedra y se enamoró inmediatamente. Bajó y descubre un reino en un estado terrible.
La doncella era Andrómeda y ella y todo su reino vivían amenazados por un monstruo marino terrible. Poseidón de nuevo había mandado al monstruo porque había escuchado que la mujer, la madre de Andrómeda, era más linda que sus ninfas. Y para evitar desastre en el reino, tuvo que sacrificar la niña al monstruo. Eso es lo que sus padres habían hecho. Pero Perseo negocia otra cosa. Mataría al monstruo si pudiera casarse con Andrómeda. Rápidamente los padres estuvieron de acuerdo. Así que Perseus mata al monstruo y busca a su novia. Pero todavía le quedaban muchas cosas pendientes antes de que pudiera fundar su propio reino. Primero tenía que rescatar a su madre y lo hizo transformando a Polidectes en piedra al exponerlo a la cabeza de Medusa. Después, Dictys, el pescador que lo había rescatado como un bebé, sería el rey. Ahora podía partir con Andrómeda, con su madre Danae, con su abuelo, del rey de Argos, que él iba a heredar. Por el camino, pensó que debería participar en algunos juegos funerales. Él no sabía que su abuelo también estaba presente. Pero cuando Perseo arroja el disco, accidentalmente mata al viejo abuelo. La profecía se cumple. No podemos escapar nuestro destino. Pero Perseo estaba muy triste. Estaba demasiado avergonzado para asumir su herencia. Pero finalmente funda la gran ciudad de Micenas. Y él fue el rey. ¿Y qué pasó con la cabeza de Medusa? Bueno, se la devolvió a la diosa Atenea y ella la usó desde siempre como un corsé. Muchísimas gracias. Un minutito, por favor. Bueno, bienvenidos. Soy Victoria, estoy aquí presente en la reunión online, en este webinario. Hablaremos acerca del mal. Un minutito, por favor. La guerra es el mal, la destrucción y el trauma, una cicatriz que nunca se olvida, pero que también nos da la oportunidad de unirnos, haciendo nacer la compasión, la bondad y la solidaridad. Muchos países en todo el mundo nos han ayudado, nos han apoyado, expresando su compasión. Este proyecto que nos convoca el día de hoy es otra confirmación de que esto es una realidad. Quiero agradecerle a todo el equipo del proyecto WUJ que han mostrado su cariño, su amor para con nosotros. Muchas gracias por esta solidaridad que nos inspira. El tema del día de hoy son los mitos en nuestras vidas, los mitos que nos cuentan historias del pasado y que resuenan hoy en día. Vemos que los mitos
nos dan la posibilidad de verificar que son atemporados porque nos hablan de situaciones y experiencias, procesos, la tristeza, la pena. Nunca tenemos a un mito que no aborde el tema del sufrimiento. Todos los mitos abordan el tema del sufrimiento y nos ayuda a registrar estas imágenes en nuestro consciente. Tenemos los diferentes mitos con los héroes, que son los arquetipos que representan las figuras de la mitología griega. La imagen de los héroes es fundamental y existe en todos los mitos. Y la figura del héroe se halla vividamente representada en la mitología griega. Uno de los héroes más famosos de la antigua Grecia es Perseo. Y nos han llegado muchos mitos que nos hablan de sus grandes hazañas, como por ejemplo su victoria sobre la gorgona Medusa y el rescate de Andrómeda. El complejo de Medusa siempre está presente en las guerras, donde el espíritu humano se congela y se sacrifica en favor de ideas petrificadas. La gorgona de la guerra mata antes de que puedan darse el contacto y el consenso. Esta indiferencia psicopática hacia el otro conduce a diversas formas de violencia y este complejo puede afectar a generaciones enteras, incluyendo sistemas de Estado en las que la vida humana no tiene valor alguno. Y como cualquier complejo, puede dar lugar al trauma. Medusa fue una mujer hermosa un día, pero Poseidón la deseó para él. Tras su rechazo, él la violó en el templo de Atenea. Poseidón es un ser fuerte que no puede ser controlado por el ego, que existe en el mundo interior en forma de una furia incontrolable capaz de destruirlo todo. Al mismo tiempo, Atenea dotó a Medusa con el terrible poder de convertir todas las cosas vivas en piedra con su mirada, apresando toda su feminidad con cadenas de terror. De la misma forma que el trauma puede petrificarnos, congela nuestra habilidad de amar y de demostrar compasión. Atenea, como diosa virgen y símbolo de la sabiduría, representa una faceta de la feminidad en la psique que no permite la espontaneidad sensual ni la libertad emocional. Nació de la cabeza de Zeus y estaba destinada a ser su hija y a defender el mundo patriarcal. Quizás la energía suprimida de Atenea, se refleja en la gorgona, dado que su propio nacimiento traumático no recibió la bendición de una madre, la fuente primitiva que concede la bendición de la feminidad sensual. La proeza del héroe Perseo en la mitología griega está directamente relacionada con el asesinato de la gorgona Medusa. Quizás debamos encontrar nuestro propio Perseo en nuestro interior y dotarlo de todas las herramientas necesarias
para viajar. Y cortarle la cabeza a la terrorífica medusa que nos causa sufrimiento y congela nuestras emociones. El héroe necesita superar sus miedos, pero necesita ayuda también. Necesita cobrar valor para aceptar el desafío. Hermes, Atenea y las ninfas le dan todos los equipos necesarios al héroe. Hermes, el dios de la liminalidad y la suerte, dio a Perseo la espada de la conciencia, permitiéndole vivir de forma más consciente y determinada en cualquier situación. Atenea le da a Perseo un escudo para que pueda protegerse y también mantener una distancia respetuosa del arquetipo. Y podemos reconocer el arquetipo al desarrollar una relación con las imágenes indirectamente, de forma que la energía de dicho arquetipo no pueda capturarlo y consumirlo. Y gracias a esa distancia, Perseo consigue decapitar a Medusa. De las ninfas, Perseo recibe el casco del dios del inframundo, Hades, que lo vuelve invisible en momentos de peligro. Y las ninfas también le dieron las sandalias aladas, dándole la habilidad de volar, la dimensión espiritual y una bolsa en la que debería meter la cabeza de Medusa, con la capacidad para retener y contener a la sombra. Del cuerpo de la gorgona Medusa decapitada nació el caballo alado Pegaso, que es un símbolo de la victoria de lo espiritual sobre lo material. Y otro fruto fue el guerrero Crisaor, dueño de una espada dorada. La espada dorada es un símbolo de la esencia divina escondida en el hombre. Fue así como se liberó la energía vital y espiritual encarcelada. De camino a casa, Perseo libera a Andrómeda, que estaba encadenada a una roca. Es la novia Casta, una víctima del monstruo que vive en el inconsciente. La virginidad significa que algo está intacto. Son los cimientos de aquello que está completo. Así pues, el héroe despertó el alma que estaba dormida y también presa en el inconsciente. Andrómeda es el verdadero tesoro con el que Perseo vuelve a casa. Ella es el ánima, el alma, con el potencial de fomentar la vida. Este es un mito increíblemente rico sobre la transformación de la muerte en renacimiento, del mal en el bien. Y puede hacernos sentir la sabiduría de la vida, pero también su sufrimiento, así como darnos las llaves a nuestro espiritual, a nuestro potencial espiritual. Hoy por hoy, hay muchos héroes terrenales en nuestro país que vuelven y defienden nuestra tierra, realizando actos de valentía
todos los días y que están dispuestos a sacrificarse para salvar a sus hermanos y hermanas y a todos nosotros. La mayoría de los mitos hablan de la transformación heroica de la conciencia. Esto ocurre cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y en nuestra propia existencia y somos capaces de actuar por el bien de otra persona o de otra cosa. Y hoy podemos observar esta transformación heroica de hombres y mujeres que arriesgan sus vidas por algo que es más grande, es más importante que ellos mismos. Y son personas que han elegido ese destino de forma voluntaria, toman esa decisión. Y hoy más que nunca entendemos la frase de Bertolt Brecht de la pieza Vida de Galileo. Dice así: desgraciada es la tierra que necesita héroes. Refiriéndose aquí a la situación política y no al símbolo de la individualidad psicológica. Nuestros héroes son nuestra fuerza, nuestro orgullo y también nuestro dolor. Y otro tema bastante importante es el de la sombra del héroe. Edel Shalit, en el libro El héroe y su sombra, escribió que un héroe sin sombra es como un ego sin alma. La sombra es la esencia vital del alma del héroe. Y uno no puede ser un héroe siendo virtuoso solamente. Si no reconocemos la sombra del héroe, el dolor puede resultar devastador. Joseph Campbell escribió en el libro El héroe de las mil caras que el héroe de ayer se convierte en el tirano de mañana, a menos que se crucifique a sí mismo hoy. Así que cuando termina la guerra, cuando la misión está completa, es importante que el héroe deje todo el heroísmo en el campo de batalla. De lo contrario, la energía del guerrero puede resultar destructora en tiempos de paz. En el mito de Perseo, el regreso del héroe se da con un tesoro, con esa parte de la sensualidad femenina que nutre el alma y renueva la vida. Y no es una tarea fácil, pero también es importante, muy importante para nuestro país y para que pueda desarrollarse y restaurarse una vez que ha sido dañado. Quizás nuestra compasión, nuestro respeto y la comprensión de las consecuencias de la guerra para la psique de nuestros héroes terrenales también puede ser el primer paso para curar sus almas. En Ucrania hay héroes mitológicos nacionales que podrían considerarse una fuente de fuerza y de apoyo y también de inspiración en tiempos tan difíciles para todos nosotros. Los cosacos ucranianos siempre han sido este fenómeno místico, misterioso e impresionante. Hoy
me gustaría presentarles el arquetipo del cosaco mamái. El cosaco mamái es la imagen colectiva de un héroe nacional ucraniano. El personaje sobre el que se cuentan innumerables historias y leyendas. Es un símbolo de valentía, de fuerza y de amor por la libertad. Y también es la encarnación de un defensor de Ucrania, lo cual era bastante común en la Ucrania de los siglos XVIII y XIX. Y las pinturas de Mamái normalmente pueden ser encontradas en los hogares ucranianos junto con iconos nacionales. La mayoría de estas pinturas no llevan el nombre de sus autores porque hay demasiados. Y se trata de un fenómeno que podríamos llamar como pintura popular. Y podemos ver también una serie de objetos que siempre se representan en esos cuadros, a saber, un roble, un caballo, una lanza, una pipa para fumar tabaco y un bandura, un instrumento musical también llamado kopsa, también una taza y un sombrero, así como algunas armas. El roble representa la familia, es también el árbol de la vida y de la vitalidad. El caballo es el mejor amigo del cosaco y también su compañero, tanto en la paz como en la guerra. Es un símbolo de libertad también, de lealtad y de sacrificio. La lanza, como la copa y otros elementos, nos recuerdan de la naturaleza volátil de la vida y también de las amenazas diarias que esperan al cosaco. Las lanzas se colocaban en lugares funerarios, mientras que las copas o tazas simbolizan el otro mundo y también son símbolos del destino. Y en estos cuadros, el cosaco no está usando las armas, no las tiene en sus manos, pero no las deja muy lejos. Por eso, en caso de ser necesario, el cosaco pacífico puede defenderse con rapidez. Y como norma, nuestro héroe también aparece en la postura de Buda, sentado. Y puede parecer sorprendente que este héroe también aparece con un semblante de calma, un poco soñador incluso. Su fuerza interna se ve revelada en la paz, no en acciones de actividad, no en hazañas. Y es posible que aquí yaza una percepción más profunda y una comprensión del mundo y de la conciencia interna. Mamá es viajero, es guerrero, es narrador de historias y también es hechicero. En la cultura cosaca se le llama carácter nix. También es filósofo y se presentaba como héroe cuando otros cosacos necesitaban su ayuda, pudiendo transformarse también en animales. Podía también detener hemorragias y curar heridas, capturar balas con sus propias manos, caminar sobre el agua y el fuego, hacerse invisible e incluso infundir temor entre sus enemigos. Otro aspecto importante de este personaje es su sensibilidad por la belleza, la profundidad emocional y un lirismo delicado. Y no es de extrañar
que en la mayoría de los cuadros se le represente con un kopska, un bandura, que ensalza su naturaleza y su imagen poética. El bandura revela sus manifestaciones emocionales, sus pensamientos y su profundo pesar. El sonido de las cuerdas no siempre inspira alegría. Es también una llamada para recordar a los camaradas, a los compañeros de armas que cayeron luchando por la independencia. Mamai personifica a las características femeninas y masculinas. Yo soy un filósofo, pero también soy un guerrero. También soy libre. Aquí tengo mis armas, aquí tengo mi caballo. Vivo en libertad. Estoy tranquilo. O por lo menos es lo que parezco. Yo tengo mis propios pensamientos. Fumo, descanso. Y si eres mi amigo, siéntate a mi lado. Podés tomar conmigo y fumar. Yo voy a tocar la bandura y podemos cantar juntos si así lo deseas. Pero si no eres mi amigo, entonces voy a empuñar mi espada, mi lanza o mi pistola. Y también tengo un árbol del cual te voy a colgar. Así que no me provoques, porque no te van a gustar las consecuencias. Simplemente, no me provoques. En su libro, El poder de los mitos, Joseph Campbell cuenta que en los libros políticos sobre la estrategia, una persona que gobierna debe tener en una mano una arma de guerra y en la otra una canción de paz y que deben actuar en conjunto. Esto también describe muy bien a nuestro héroe ucraniano, Mamai. Mamai era un personaje, un guerrero de los cosacos de Zaporozhian. Se puede considerar que esta fue la primera formación política del territorio ucraniano, que tenía las mismas características de una república. Era independiente y todos los países europeos trataron de establecer relaciones diplomáticas con esta región, con Zaporozhian. Esta región, con sus cosacos, eran el alma de Ucrania. Podía unir y sumar a los pueblos de todo el país, respetando sus culturas y sus lenguajes. Personas de diferentes países llegaron para aprender diferentes habilidades militares y de la guerra, pero también de la buena administración interna. Vemos que a pesar de que su naturaleza dura, los cosacos de Zaporozhian viven bajo los principios de la democracia total. Las decisiones se toman exclusivamente a partir de la votación de todos. Los cosacos salen en sus expediciones siempre empezando con el pie derecho para demostrar que lo que van a hacer es correcto. Y solamente los que pasaron las pruebas anteriores y las enseñanzas podían iniciarse al grupo de cosacos utilizando la trenza característica en la cabeza, una trenza que bajaba por detrás de la oreja izquierda.
había una herramienta secreta que se llamaba Characteristics del pueblo Mamay. Los Mamay tenían habilidades sobrenaturales. Desde la niñez ya las desarrollaban. La más interesante e inusual de estas características sobrenaturales era su invulnerabilidad a las balas o a los sables. Los cosacos se daban cuenta cuando se les acercaba un arma o cuando tenían que evitar cualquier tipo de peligro. Ellos también tenían la posibilidad de encontrar tesoros, curar heridas, traer a los muertos a la vida y también hechizar a los enemigos. Se podían defender de las balas, de los sables, y se tenían que esconderse de sus enemigos por razones tácticas. Estos cosacos se podían proteger e ingresar a un estado psicoenergético especial. Los enemigos no los veían, porque ellos se confundían entre los pastizales, desarrollando una técnica especial denominada la salvación cosaca, con impacto psicológico tremendo sobre sus enemigos. Un héroe real, muy bien conocido, era el cosaco ucraniano Iván Sirko, un comandante militar que jamás perdió una batalla. Él era representante de la región Zaporozhian. Ganó 65 batallas y fue elegido 12 veces el jefe Koschevoi de los otomanos. Él era un guerrero Karakternik, con estos poderes sobrenaturales. El 5 de abril de 1710 se adopta la Constitución Helmat Philipp Orlik con los derechos y responsabilidades del ejército cosaco zaporozhian. Y este documento se reconoce como la primera constitución ucraniana oficial. Infelizmente, en 1792, Caterina la Grande disuelve el ejército cosaco de Zaporozhian. Sin embargo, el espíritu de los cosacos de Zaporozhian han sido una inspiración hasta el día de hoy. Quisiera finalizar mi presentación con un coro de 407 músicos que tocan bandura, una pieza de Taras Chenkov. Bandura, este instrumento musical, simboliza a la vida de los que no serán jamás conquistados, que viven y mueren con dignidad, siempre respetando sus verdaderos valores. Solo un minutito para que se escuche este concierto. Son 407 personas que tocan el instrumento musical bandura.
Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Seguimos? Ah, ahora me toca a mí. Bueno, fantástico. Me perdí un poco por la belleza de el concierto. Qué privilegio estar aquí y qué honor estar aquí con Victoria. Podríamos hablar acerca de estos mitos por horas, sin duda. Dedicarle tiempo al tema de los mitos. Parece que está fuera de moda para muchos en nuestra profesión. Y yo realmente quisiera que los que dudan su valor contemporáneo hubieran escuchado a las palabras de Victoria, cómo ella pasó de la creación del mito a sus amplificaciones y su relevancia cotidiana. Y lo que quiero hacer ahora con todos ustedes es, a partir de su ponencia, desde una mirada más general, ver qué es lo que los mitos aportan en nuestra labor como terapeutas, en nuestras vidas, en la búsqueda por una comprensión y avance en estas épocas tan terribles. Así que esto es lo que planteo que hagamos ahora. Me parece que existe, en este sentido, una continuación vital en la vida del individuo, en la experiencia del individuo, de individuo y lo colectivo. Uno de los conceptos más importantes de Jung es la comprensión de que el mundo individual y colectivo están animados por la misma fuerza psíquica. Estamos todos dentro del inconsciente de la humanidad. Y una de las maneras mediante las cuales podemos llegar a su energía es entender la relación mítica entre los dioses y los humanos, un lugar de encuentro de energías arquetípicas y conciencia humana. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un mito? La palabra en inglés es originaria de la palabra mitos en griego, lo que es, que se opone a logos, que se asocia a la escritura, a lo lógico y al orden, seguido en orden. La segunda etimología asocia la palabra mito con muskeion, los ojos cerrados, la boca cerrada. Y en este sentido se asocia al misterio. Podríamos colocar estas dos definiciones juntas. El mito es la pronunciación de lo que no se puede pronunciar, lo que no puede ni verse ni entenderse. No conozco ninguna definición del intento consciente de llegar a lo inconsciente que sea mejor que este, o sea, la tarea que tenemos todos nosotros, terapeutas. Entonces, en este sentido,
Uno podría dedicarle tiempo a estas narrativas tan antiguas. ¿Y de qué manera esto nos ayuda a llegar al inconsciente? ¿Cómo nos ayuda en nuestra vida laboral, en nuestra vida cotidiana? Tenemos 7 maneras mediante las cuales podemos dilucidarlo y están todas interconectadas. Pero empecemos por el principio. En primer lugar, dedicarle tiempo a los mitos es una educación en lo que sería vivir con lo simbólico. Es tan fácil desconectarse de lo que yace más allá de las experiencias tan mundanas de nuestra vida cuando abordamos temas que tienen que ver con la infelicidad, el sufrimiento, con la supervivencia, que tiene que ver con las personas individuales y con lo colectivo. El mundo se divide en blanco y negro, bueno y malo, el bien y el mal. Me sorprendió tanto lo que Olga dijo sobre este tema en el segundo webinario del yo. Ella dijo, la guerra expresa lo simbólico, perdiendo la conexión en lo que Jung expresa. Es la mejor expresión de lo desconocido, el idioma de los símbolos. Dedicarle tiempo a los mitos sería un mecanismo mediante el cual podemos recordar la dimensión simbólica, trayendo esta dimensión simbólica a nuestras vidas, ya que la realidad inmediata no nos brinda respuestas. Están todos vinculados. El segundo punto, que les comento a continuación, dedicarle tiempo a los mitos puede liberar la imaginación. Un psicoterapeuta, y de hecho, las personas individuales reconocemos la importancia vital de la imaginación. Uno de los aspectos más dolorosos de la depresión es que se anula la imaginación. Las personas no pueden pensar que la vida va a cambiar, que será diferente de lo que es hoy, sea presa de la oscuridad, sin energía. No pueden imaginarse lo que podría pasar o qué pasaría si yo hiciera tal o cual cosa. No se pueden imaginar ninguna alternativa posible. Pero estos cuentos antiguos son tan ricos, son tan raros. ¿Quién se hubiera imaginado que un caballo podía volar? Nos ayudan a volar con la imaginación, simplemente leyendo estos mitos, entendiéndolos de una manera tan extraña o tal vez no entendiéndolos jamás. Al principio de su carrera, Jung escribió un ensayo titulado Dos tipos de pensamiento, que para mí era una especie de preludio para entender su enfoque acerca de la psique. Identificó el pensamiento como dirigido y asociativo. El pensamiento dirigido está relacionado con el logos, es causal y es lineal. Esto es consecuencia de aquello. Y es un trabajo muy difícil, según Jung. El pensamiento asociativo, por su parte, es algo diferente. Está relacionado con el mitos. Y Jung, de forma interesante, me parece a mí, lo denomina ordinario. Es la forma en la que nuestras mentes funcionan de manera natural. Estamos sentados en nuestro escritorio, enfrascados en una tarea, y de repente miramos por la ventana, vemos algo que hace que nuestra mente divague en una serie de asociaciones y pensamientos aleatorios. Recuerdos aparentemente desconectados van y vienen y confluyen. Y entonces sacudimos la cabeza y volvemos a nuestra tarea.
La gente lo llama soñar despierto, según Jung, y creen que es una pérdida de tiempo. Pero nos revigora, nos renueva las energías. Hemos pasado del ego dirigido al inconsciente, que es la fuente de toda nuestra vida psíquica y de nuestra energía psíquica también. Y por ello los mitos estimulan la imaginación. El tercer punto es que los mitos nos hablan de nosotros mismos. Hay tantos personajes en estos mitos, a menudo tan extraños y tan diferentes de las personas que conocemos día a día. ¿Eso creen? ¿Será que es verdad? ¿Cuál es el mito que estoy viviendo? Para Jung, en su época de ruptura con Freud, del mito de la psicoanálisis, esta era la pregunta más urgente. ¿Cómo podía ayudar a sus pacientes si ni siquiera disponía de información vital sobre sí mismo? ¿No es una pregunta para todos nosotros en nuestras vidas y nuestro trabajo? Los seres humanos somos criaturas creadoras de mitos. Nos contamos historias sobre nuestra propia naturaleza, sobre nuestro lugar en el mundo. Necesitamos una historia que haga que nos sintamos en casa dentro de nosotros mismos. Y sufrimos cuando no es así. Y al abordar los mitos, los arquetipos en acción, podemos acercarnos a nuestra respuesta personal. ¿Con qué personajes me identifico? ¿Quién me provoca repulsión? ¿Quién me irrita? Podemos descubrir personajes que nos recuerdan a alguien de nuestras vidas. Podemos empezar a ver qué proyectamos en los demás, para bien y para mal. Y esas extrañas historias pueden acercarnos a nosotros mismos en realidad. Tenemos que tener cuidado para no identificarnos demasiado con personajes específicos, porque eso puede llevarnos de vuelta al pensamiento en blanco y negro del que tratamos de escapar. Victoria nos ha recordado los peligros de acercarnos demasiado a las energías arquetípicas. Por eso, Perseo necesita un escudo reflectante para enfrentarse a Medusa. Los viejos mitos contienen muchos avisos sobre el castigo por mirar a los dioses demasiado cerca, que es la locura o incluso la muerte. Y esto nos lleva al cuarto punto. Los mitos pueden ayudarnos a establecer relaciones entre diferentes energías psíquicas. Solemos pensar que los arquetipos son figuras aisladas, el anciano sabio, el joven imprudente. En realidad debería haber dicho la anciana sabia también. La anciana sabia, el joven imprudente, la doncella, el héroe. Pero lo más interesante para mí es la forma en la que se relacionan los unos con los otros, como aliados, como enemigos y a veces como ambos al mismo tiempo. ¿El héroe necesita a una doncella en apuros tanto como ella lo necesita a él? ¿Qué haría Perseo si no tuviera a nadie a quien rescatar? ¿Atenea necesita a Medusa? Mantiene su cabeza en su coraza para siempre, jamás, después de que Perseo se la trae. ¿Qué dice eso sobre las personificaciones de lo femenino? Son personajes internos, ¿no es verdad? Intentan ver
cómo los personajes internos se relacionan los unos con los otros. Pero vamos a parar por aquí durante un par de minutos. Hasta ahora hemos visto la historia desde el punto de vista de Perseo. Para el ego heroico resulta obvio. Los monstruos deben ser derrotados, las doncellas rescatadas y los reinos deben ser fundados. Pero como Victoria nos ha recordado, hay peligros en el guerrero heroico en tiempos de paz. ¿Y qué pasa con los personajes de la historia? Los personajes de nuestra historia. ¿Cómo debe sentirse Medusa, que ya fue una princesa bella y poderosa y está atrapada en la inmovilidad sin haber cometido falta alguna? Que su mirada ya no es seductora, sino que petrifica a todo el que se pone por delante. ¿Y las serpientes sibilantes son un intento de expresar su ira? ¿Es dolor lo que se esconde tras su mirada de piedra? ¿Sigue albergando esperanzas a pesar de la experiencia de que la próxima persona que se acerque a ella sea quien la libere de esas relaciones, que restaure lo que Victoria ha mencionado? Como la compasión humana. Vamos a tomarnos un momento para sentir con ella o también para compadecer a Andrómeda, otra mujer hermosa, atrapada sin culpa alguna, incapaz de hacer nada más allá de esperar y esperar. Que siente por su madre, cuyos actos la condujeron hasta esta roca, o por sus padres que la sacrificaron para salvar el reino. Vamos a imaginarlo. ¿Cómo debe ser ellas? Es muy complejo el mundo femenino. El quinto punto. Pasar tiempo con estos mitos puede ayudarnos a escapar del dogma. No hay forma correcta o incorrecta de trabajar con los mitos. Menos mal. Escuchar a Victoria hablando de forma tan elocuente sobre la historia y su importancia, yo pensaba, sí, realmente tenemos muchas cosas en común. Tendríamos tantas cosas de que hablar. Porque cada uno lee la historia a su manera, a través de sus propias lentes psicológicas. Y como Jung dijo, cada perspectiva psicológica es una confesión subjetiva. Al hablar de la psique, siempre hablamos de nosotros mismos. No se puede decir demasiadas veces.
y recordarlo demasiadas veces. Y Jung también dijo que establecía sus diagnósticos al final del tratamiento, no al principio. Los psicoterapeutas siempre debemos ser conscientes de nuestro propio poder de sombra, la tendencia de saber lo que nuestro paciente necesita, si tenemos la teoría acertada en la que encasillarlos y como mucho es posible que nos hagamos una idea de lo que la psique les tiene reservado. Necesitamos ser humildes en nuestra profesión. Así que dedicar tiempo a los antiguos mitos puede ayudarnos a recordar que no sabemos, que no tenemos la respuesta. Simplemente debemos esperar estar con el otro y al estar con el otro, estar con nosotros mismos. Y acabo de decir que para mí los mitos enseñan mucho. Hay que aprender a no saber. Los mitos son un embrollo. En un momento los dioses le dan el favor a este personaje y de repente cambian de opinión. ¿Y qué hace esta persona aquí cuando pensábamos que estaba en otro lugar? La mente racional o el logos siempre busca explicaciones y entendimiento. Y lo necesitamos, de verdad los necesitamos, desde luego. Pero también sabemos que no podemos explicar o entender el inconsciente del todo. A veces lo que podemos tener que hacer es acalmar las irritaciones del logos y ese deseo de entender y simplemente adentrarnos en el mitos, en una conexión más cercana con el misterio, que es el otro, y el misterio, que somos nosotros mismos. Y mi último punto, dedicar tiempo a los mitos puede ayudarnos a vivir con la paradoja. ¿Cómo podemos entender las paradojas de las energías arquetípicas? Atenea, por ejemplo, es la diosa no solo de la guerra, sino también de las artes pacíficas y curativas. Perseo necesita a Andrómeda. La acción necesita la inmovilidad. Las viejas historias nos dicen que los opuestos se necesitan entre sí y que así funciona el mundo. Y eso parece ser verdad, ¿no? Los seres humanos son incoherentes. El ego dice una cosa y la sombra tiene otra idea. Ánimos y ánima se salen con la suya. Y podemos desear que fuera de otra forma, pero sabemos que así suele ser, así suelen ser las cosas. Y yo creo que todos conocemos un movimiento psicológico que para mí es vital, el movimiento de esto o aquello, de esa forma de pensamiento, o aceptar esto y aquello. El primer movimiento nos habla de la idea de que si yo tengo razón, tú estás equivocado. Y eso nos lleva a la proyección de la sombra, que es tan perjudicial para cada individuo, para cada relación y, sin duda, para el mundo como un todo. Sabemos que la tozudez de dichas actitudes
Y un movimiento de la salud psicológica ocurre cuando las personas aceptan que ellos y otros forman parte de esa forma de pensamiento de esto y aquello. Somos ángeles y demonios, somos inteligentes y somos estúpidos, fuentes de amor y de odio. Y para mí este es el principio de la responsabilidad moral verdadera y también de una vida ética. Así que para terminar, dedicar tiempo a las historias antiguas nos conduce al mundo de los símbolos, nos ayuda a vivir en la frontera entre la conciencia del ego y el inconsciente profundo, donde encontramos la cura psicológica y la fuerza también. Y es posible que no trabajemos directamente con estos mitos en la consulta, pero a mí me parece que lo importante es que nosotros mismos conozcamos los 7 aspectos que he mencionado hoy. Para mí, los mitos son una forma de formarse en esas ideas. Y finalmente, podemos acercarnos a nuestra propia respuesta a la pregunta que planteaba Jung. ¿Cuál es el mito que estoy viviendo? Podemos, por ahora, al menos darle sentido a nuestras vidas. Y para Jung, la búsqueda de la vida, incluso al final de su libro, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, él hablaba de su propio mito. La necesidad de afirmaciones míticas se satisface cuando nos formamos una visión del mundo que explica adecuadamente la existencia humana en el cosmos, su significado, una visión que surge de nuestro conjunto psíquico y de la cooperación entre la consciencia y la inconsciencia. El sinsentido inhibe la plenitud de la vida y por lo tanto equivale a la enfermedad. El sentido, sin embargo, hace que muchas cosas sean soportables. Quizás hace que todo sea soportable. Gracias. Gracias, Anne, y gracias, Victoria. Ha sido maravilloso. Y antes de que pasemos a la sesión de preguntas, vamos a tener una sección un poco diferente. Así que, por favor, esperad con vuestras preguntas hasta el final o planteadlas en la sección de preguntas y respuestas. Nos gustaría decir algo después de 7 meses de proyecto y espero que, bueno, me aguanten un poco durante unos minutos. Y antes de empezar con la sesión de respuestas y preguntas, como muchos ucranianos, Victoria habla ruso, viene de Kiev, creció hablando ruso y estudió en ruso. Y como muchos ucranianos que hablan ruso, Victoria aprende ahora el idioma ucraniano y su artículo se ha presentado en ucraniano. Sin embargo, no tiene la confianza suficiente para responder en ucraniano, así que responderá en ruso, que después se traducirá simultáneamente a ucraniano e inglés antes de ser traducido para el resto de idiomas. Bastante complicado. Por favor, dejen que les explique por qué hemos decidido actuar de esta forma. Para muchos de nuestros compañeros ucranianos que están hoy aquí, escuchar a Victoria hablando en ruso no sería un problema. Están acostumbrados a escuchar ambos idiomas en sus vidas cotidianas, pero por otros el idioma ruso puede ser difícil. Por ejemplo, para algunos que viven bajo la ocupación rusa. Algunos hablantes de ruso se sienten cómodos hablando en ruso, pero otros desean no hacerlo, así que es difícil. El idioma, todos lo sabemos, es un gran problema en Ucrania ahora mismo. El idioma ruso es visto como la prueba del intento de Rusia de rusificación en Ucrania y significa
el intento de Rusia de borrar Ucrania. Y a mí me parece que para aquellos que están fuera de Ucrania es difícil y es importante entender un poco el trasfondo de la cuestión. Muchas veces el tema del idioma se distorsiona por la extrema derecha para utilizarlo como una herramienta de apoyo. La falta de representatividad del tema ejerce influencia sobre cómo la gente común, ustedes, nosotros, nuestras familias y colegas, que estamos tratando de apoyar a Ucrania, no tengamos realmente conciencia de lo que hacemos porque la propaganda es muy sutil. Al igual que la información que se disemina hoy en día, a veces no sabemos cuando estamos recibiendo información distorsionada. Porque es un tema tan complejo, solamente voy a compartir poca información que espero aumente nuestra concientización. El conocimiento y el entendimiento puede ayudarnos a luchar contra la falta de información. O como decimos nosotros aquí, dentro del marco del WUJ, es la respuesta al mal. Así que les quiero explicar esto y lo ofrezco porque creo que si aprendemos y nos informamos, podremos así ayudar a Ucrania. Rusia no solamente se habla por los ucranianos de Ucrania Oriental, sino también en Kiev. En el 2022, 81% de la población hablaba ucraniano en su vida personal y 34% rusa. Esto no representa el 100%. ¿Por qué? Porque el 15% habla ambos idiomas en sus hogares. Posteriormente, gran cantidad de rusos han emigrado a Ucrania y las familias son familias mixtas. El idioma ucraniano se prohíbe posteriormente, pero después de la Revolución de Octubre, un- una escena florece tratando de cambiarle la cara a la literatura ucraniano. Había una política de nativización, de ucranización, con un esfuerzo enorme por luchar contra el analfabetismo. A partir del 36, los escritores, los periodistas y los escritores, poetas, fueron reprimidos. Stalin establece la política de Stalin de rusificación y los escritores y poetas rusos fueron mandados al Gulag, fueron asesinados o deportados. Tenemos un memorial, el memorial que identifica a los asesinatos de los intelectuales. Se desconoce el número exacto durante el gobierno de terror de Stalin. Sabemos que a partir del Renacimiento Rojo, la palabra renacimiento ejecutado muestra el martirio de los poetas ucranianos. Este concepto surge en oposición al régimen comunista, con la élite intelectual que luchaba por la independencia, por una Ucrania independiente y unificada. Estos intelectuales enfatizan al individual y no las masas. Estamos en el 37. En este sentido, el ucraniano se consideraba el idioma de los campesinos sin educación hasta hace poco, 1900, pero después todo cambió rápidamente, especialmente después de las demostraciones contra el gobierno ruso en el 2013 y mucho más después, a partir de la invasión total en febrero del año pasado. Invasión por parte de Rusia. Encuestas llevadas a cabo por la Academia de Ciencias Ucranianas ve un aumento significativo en el uso del ucraniano en el sur y en el este, regiones que hablaban ruso, donde anteriormente solamente el 10% de los ucranianos se hablaba ucraniano, en el 10%, ahora el 70% habla ucraniano. Así que vemos entonces que Vladimir Kulik de la Academia Nacional de Ciencias dice que la elección del idioma es un acto de resistencia. Ahora hablar ucraniano es un acto de resistencia, resistencia contra el imperialismo y la represión. Sabemos entonces que cambiar de idioma no es un proceso fácil para nada, es muy difícil, es un sacrificio enorme, mientras que Ucrania lucha por su mera existencia. Y después de la ponencia de Victoria, pensé en el mito que Ucrania lleva a cabo actualmente. Cambiar de un idioma al otro es, cita, por sobre todo un desafío para la propia identidad.
Vemos entonces que los periodistas y los periódicos en Ucrania, que se llama el Guardian, y vemos que hay varios periodistas que están aprendiendo ucraniano. Y aquí tenemos algunas citas. Una mujer dijo, hablo el idioma del opresor, pero ahora considero que el ucraniano es mi lengua madre, aunque crecí hablando ruso. Otra persona dice, cambió de idiomas para liberarse de una sensación de culpa. Otra persona dice que quiere olvidarse los meses de la ocupación. Otra persona dice que quiere centrarse en el futuro. En el 2019, el uso del ucraniano era obligatorio en la vida pública, en la administración, en el gobierno, en la educación, en los medios de comunicación, los restaurantes y los negocios. Y desde el 2021, para resistir la rusificación, hay restricciones en la música y los libros rusos. La Academia Moel de Kiev dice que esta prohibición debe utilizarse dentro del contexto de la guerra y cómo perjudica la cultura ucraniana. Obviamente hemos visto la- el robo de los artefactos y la depredación de los museos. Sabemos que la represión de la nación ucraniana y su cultura, esta es una manifestación. Para mí es muy significativa. Los libros rusos están en la biblioteca de las universidades y, para citarlo a Vladimir, debemos defendernos, pero no vamos a quemar libros. La libertad es esencial a nuestra cultura política. Para mí, el tema de quemar libros es un terror. Nosotros pensamos en la quema de los libros en el 33 en Alemania, los libros de Einstein, de Freud. Y en Estados Unidos actualmente hay divisiones que prohíben libros. Lo comento y lo admito, porque esto tiene que ver con mi sueño del libro rojo europeo, que era mi proyecto. Entonces me parece fundamental hablar de este tema. Los académicos ucranianos dicen que la primera vez que se quemaron libros eran los libros ucranianos, las versiones religiosas, se llevó a cabo hace 400 años, cuando Rusia y Ucrania se diferenciaban como idiomas separados. El patriarca de Moscú dijo que se tenían que quemar los Nuevos Testamentos escritos en ucraniano. La resistencia a la rusificación no debe confundirse con el nacionalismo, que es la identificación de la propia nación, excluyendo o en detrimento del interés de otras naciones. No, esperamos que en algún momento Ucrania esté segura en su existencia para que estas medidas no sean necesarias. Como ha dicho Zelensky en la última conferencia, Ucrania se encuentra en el medio de un proceso de rusificación. La situación actual plantea muchos temas que los terapeutas en Ucrania tienen que lidiar al margen de todo. El ruso es la lengua madre de muchos ucranianos. Para muchos, la única lengua que pueden usar para expresarse con comodidad. ¿Y qué pasa cuando un analizando quiere hablar en ruso? ¿Cómo hacemos para que los colegas ucranianos que hablan ruso utilicen otro idioma? ¿Cuáles son las suposiciones que se hacen respecto de los que siguen hablando ruso? Y los hablantes del ruso, ¿cómo se sienten en Ucrania hoy en día? ¿Se sienten perjudicados, excluidos? Cada uno tendrá su propia experiencia trabajando con este tema. Y no tenemos tiempo hoy, infelizmente, para pensar qué es lo que la psicología analítica puede ofrecerle a estas personas. Nosotros en la WUJ hemos pensado muchísimo todo esto, hemos conversado sobre este tema, lo hemos pensado. No es cómodo excluir ningún idioma, especialmente porque tenemos traducción a tantos idiomas. También es muy difícil excluir un idioma que hablan colegas a los que estos webinarios supuestamente apoyan. Recordemos la importancia de no proyectar en los oradores de otros idiomas. Veamos a la persona. Esta situación es muy compleja. El hecho es este. El idioma se utiliza en Ucrania para oprimir y para buscar de maneras sutiles borrar una cultura. Ahora, si excluir el ruso ahora no es la mejor manera, cambiemos. Entonces, si ustedes tienen una perspectiva, cuéntenos cuál es su perspectiva. La WJ es un lugar de solidaridad que acoge a todos, un santuario y apoyo para todos, pero especialmente para los colegas ucranianos. Espero no haber ofendido a nadie en estas palabras de introducción, y nosotros en WJ estamos aprendiendo todo el tiempo y siempre tratamos de hacer lo mejor posible, pero bueno, a veces
No tenemos toda la información, nuestro entendimiento puede ser incompleto o imperfecto, pero en resumen, le damos la bienvenida a todos, sea cual fuera el idioma que usted habla. Y con estas palabras, ahora le devuelvo la palabra a Sally para las preguntas y espero poder volver al tema de los mitos, comentarios y preguntas que tengamos para nuestras dos excelentes oradoras. Gracias, Catherine, Sally, Maxim. Estamos aquí para responder a sus preguntas, pero bueno, mientras pensamos en las preguntas, Victoria, pensé a nivel práctico, ¿cómo utilizas a la mitología, la idea de la mitología en tu labor con niños y adolescentes? ¿Es una fuente de inspiración o conversás con los niños y los adolescentes sobre los mitos, recordando que tal vez ellos no conozcan estos mitos? Pero bueno, sin darme cuenta, hice la primera pregunta, una pregunta que realmente quería hacerle a Victoria. Bueno, a ver, le contesto inmediatamente. Sale, hace un año más o menos que no trabajo con niños. A ver, que tengo que cambiar de canal, salir del ucraniano. Un segundo, por favor. Sí, Victoria, sí. Perfecto. Fantástico. Ahora podemos seguir. Bueno, un minutito. Continuemos. Sí, sí, ahora está todo bien. Le contesto, Sale. ¿Tenemos alguna interferencia en los canales de interpretación simultánea? A ver, porque Victoria está usando el canal de ucraniano. Estamos las dos en el mismo canal, estamos tratando de ver cómo seguimos adelante. Bueno, mientras esperamos, tal vez podemos pasar a otra pregunta. Mientras Victoria identifica el canal, tenemos una pregunta para Anne de Mark Fossil. Dice, lo que sucede es que los héroes dejan un rastro de destrucción después de sembrar destrucción. ¿Le parece a usted que los héroes siempre actúan de esta manera? Todos apoyamos a los héroes que nos rescatan, pero la oposición también busca sus propios héroes que conquistar. Estás muteada, Anne. Sí, perfecto. Hablar acerca de la oposición y la búsqueda de sus propios héroes. A ver, es el arquetipo del inconsciente colectivo. Y lo que es tan difícil de aceptar es que estamos todos juntos en nuestra humanidad, justamente en ese lugar. Cuanto más se entienda acerca de este nivel, cuanto más encuentros conscientes sucedan, mejor. Bueno, héroes, heroínas. Esta es la plasticidad del arquetipo. No es una cosa fija. Un arquetipo jamás es un concepto fijo. Yo creo que el cosaco mamái parece un Hércules. Hércules, el matón. Hércules es un matón total. Y en este sentido, recordemos que
estuvo un año entero buscando a una mujer, rescatando a una mujer al servicio de la reina, aprendiendo cosas sobre la vida, sobre su propia vida. Así que yo creo que la energía heroica es un impulso fantástico, de alguna manera. Tiene sus sombras, como dice Victoria. ¿Qué energía no tiene sus sombras en realidad? Yo misma no me animaría a decir que los héroes crean guerras. Necesariamente entiendo lo que decís, Sally, pero yo creo que, como es el caso, como es el, como es el caso de cualquier energía arquetípica, lo que tenemos que ver es cuál es la relación que se establece con otras energías. Nada aislado, todo está relacionado, todo está relacionado entre sí. Sí, esa sería mi respuesta. Gracias, Anne. Victoria, ¿funciona el canal? ¿Podemos hacerle la pregunta? S- Bueno, a ver, ahora sí puedo contestarle la pregunta. A ver, ahora quiero contestarle, Sally, a su pregunta. Yo utilizo a los mitos, a los cuentos. Los niños ucranianos conocen bien a la mitología griega, así que si tengo ilustraciones, juguetes en mi consultorio, los utilizo. Lo que sucede es que mis clientes, los adultos inclusive, han crecido escuchando estas historias, estos cuentos, porque son cuentos de la niñez, de su infancia. Gracias. ¡Qué inspiración! No creo que nosotros en el Reino Unido enseñemos mitología griega a nuestros niños. No lo creo. Gracias, Victoria. Tenemos algunos minutos. Em, Max, ¿usted quiere hacer alguna pregunta en ucraniano? Aquí tenemos un minuto, por favor. A ver, es un comentario, no es una pregunta. Tal vez usted podría comentar este tema como mujer de un militar. Yo sé que es muy difícil pensar en este arquetipo del héroe. Vemos a los guerreros como héroes, pero también tenemos que verlos como gente común y silvestre. Sí, es verdad, es verdad. A ver, un minutito. Sí, ahora estoy en el canal correcto. Sí, 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 es verdad, pero yo siento mucha compasión por estas familias. Mi hermano está actualmente en una zona crítica y para mí es mi hermano, el hermano que yo amo. Todos los días verifico en Telegram si está en contacto y cuando le digo, sos un héroe, le da mucha vergüenza y dice, no me llames héroe, no me digas que soy un héroe. Es otro recordatorio del que hemos hablado.
Bueno, creo que nos quedamos sin tiempo. Yo sigo en el mundo del Kosaku Mamai, de ese poeta que toca música y que puede curar a los otros. Ambas charlas han sido maravillosas y a mí me parece que ese es un personaje increíble. Bueno, ¿quién quiere dar los agradecimientos? Todos los agradecimientos que podamos recopilar. Bueno, gracias a ambas, ha sido muy rico y realmente vale la pena volver a verlo. Nos han dado mucho en qué pensar a un nivel bastante alto, pero también a nivel personal en cuanto a nuestros propios mitos. Gracias, Victoria, gracias, Anne. Muchísimas gracias por su trabajo y por la preparación, el tiempo y las horas que han pasado preparándose para hoy. Lo apreciamos mucho. Catherine, te dejo la palabra. Bueno, me parece que hay otro agradecimiento en el chat. Catherine, tienes la palabra. Bueno, me parece que ha desaparecido. No, aquí está. Estás muteada, Catherine. Vale, ahora me escuchan. Lo siento. Creo que me he caído bastante rápido. He perdido mi conexión a internet. Justo cuando iba a empezar a hablar para dar las gracias. Como siempre, muchas gracias a todo el equipo de WUJ, sobre todo a Claire Muchot y a Sally Arthur. Gracias también a nuestros intérpretes, a Sanctum Media y a Worldly Wise. Y también a mi sobrino Joseph Cox, a Anne y a Victoria por sus maravillosas presentaciones y a Marilyn Matthew por el póster. Y como siempre, invitamos a que todos vean la grabación y a que donen lo que puedan para ayudar a nuestros compañeros de Ucrania que están sufriendo financieramente. Y si quieren, les ayudamos, invitamos también a que inviten a otros a ayudar, porque es una gran oportunidad para conocer a personas y también para contribuir. Y desgraciadamente, bueno, no nos reuniremos en agosto, volveremos el 19 de septiembre. Y Jung hablaba de la democracia de la psique. Donald, que será el siguiente orador, hablará sobre esto y nos llevará más allá de lo que se conoce como el sistema de cuidado. Hablaremos sobre los regímenes autoritarios y los peligros que presentan a la democracia. Y también sobre lo que podemos hacer cuando nos enfrentamos a estas situaciones. Y Lisa Marciano habla sobre esto en su serie de podcast, This Young and Life. Y vamos a terminar en diciembre, pero bueno, simplemente esperen a que lleguen los flyers porque llegarán. Y me gustaría decir algo más, es que hemos recibido comentarios de Ucrania de que sería útil grupos con compañeros ucranianos y no ucranianos que se puedan unir como hicimos previamente y tuvo tanto éxito. Así que Helen está ayudando para establecer un grupo de este tipo para que se reúnan una vez al mes. Empezaremos en otoño, espero. Así que gracias por eso. Y si alguien tiene experiencia en ese tipo de grupos llamados Dreaming Matrix, por favor, necesitamos ayuda. Así que, por favor, visiten la galería de imágenes también de WJ y también lo encontrarán en la página web de Aras. Muchas gracias, Aras. Y aunque el mes que viene no nos veremos, seguiremos manteniéndolos a todos en nuestros corazones y nuestras oraciones. Y rezamos para que todos se mantengan a salvo. Rezamos también para que la guerra termine. Y esperamos verlos a todos en septiembre. Ahora les invitamos a quedarse solo un minutito más para escuchar a Lysenko, que va a rezar por Ucrania. Gracias, Neil.